Hola, ¿cómo están? En este video vamos a explicar el último método de integración, que es el método de integración por fracciones simples. Este método se utiliza para integrar cocientes de funciones, en este caso cocientes de funciones polinómicas, mayoritariamente. Veamos con un ejemplo cuál es el objetivo general y cuál es el resultado que tiene que dar, y luego veremos en detalle paso por paso cómo se hace para obtener dicho resultado. En definitiva, nosotros tenemos una función que es un cociente de polinomios. En este caso tenemos un número, que es un polinomio de grado 0, y un polinomio en el denominador de grado 2. El objetivo de esta técnica en realidad no es una técnica de integración, sino es una técnica de transformación. Es transformar esta expresión en una expresión que esté formada por fracciones simples, donde los elementos del denominador correspondan con las raíces de nuestro polinomio denominador. En este caso, los términos que aparecen en el numerador, o sea, las fracciones simples, los coeficientes de las fracciones simples, van a ser determinados a través del cálculo, y no son siempre uno como aparece aquí, pueden ser otros valores numéricos. Con el objetivo de transformar esta expresión en términos de sus fracciones simples, luego resolver la integral va a salir de manera directa, ya que integrar una expresión que tiene en el denominador x menos una variable es equivalente a pensar en el logaritmo y aplicar sustitución. En definitiva, cuando resolvamos esa integral, eso nos va a dar el logaritmo del módulo de x menos el término que aparecía ahí en el denominador. En este caso, logaritmo del módulo de x menos 3 menos logaritmo del módulo de x menos 2, más por supuesto nuestra constante arbitraria. Veamos cómo se aplica el método de fracciones simples ahora, en el ejemplo anterior, paso por paso. Luego tenemos la expresión x cuadrado menos 5x más 6 y la vamos a factorizar. Calculamos las raíces aplicando Bhaskara y luego escribimos la expresión factorizada de x cuadrado menos 5x más 6 como x menos 3 por x menos 2, donde 3 y 2 son las raíces de ese polinomio. De esta manera, la expresión que hemos utilizado es a por x menos x1 por x menos x2. Es la expresión factorizada para la ecuación de segundo grado. Bueno, ahora a continuación vamos a escribir nuestro cociente de polinomios igual a una variable que no conocemos, que vamos a llamar a, dividido x menos 3, donde x menos 3 es una de las raíces de nuestro polinomio, y luego vamos a escribir más b, que es otro término que desconocemos, sobre x menos 2, que es la otra raíz de nuestro polinomio factorizado. De esta manera, si nosotros multiplicamos toda esta expresión, ¿sí?, por x menos 3 por x menos 2, obtenemos la expresión que está aquí. Con esta expresión tenemos una ecuación que nos permite obtener el valor de a y b dándole distintos valores a x. Los valores de x los podemos elegir de manera bien inteligente. En particular, una manera inteligente de elegir los valores de x en los cuales vamos a evaluar esta expresión para poder obtener los valores de a y b es hacer coincidir de a una por vez los valores con las raíces del polinomio. En este caso, si yo elijo que x valga 3, al evaluar esta expresión me queda, en este caso, a igual a 1. Si por otro lado yo elijo que x valga 2, al evaluar la expresión en x igual a 2, consigo despejar el valor de b igual a menos 1. En definitiva, estamos resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de una manera inteligente, aplicando en este caso casi a la vez el método que sería de sumas y restas. Entonces, de esta manera obtenemos cuáles serían los valores de a y de b que nos van a permitir escribir nuestra expresión en términos de fracciones simples, como hemos mostrado al principio de la sección. El método es el mismo para los distintos casos, solamente hay que considerar el hecho de que si se tuvieran, por ejemplo, factores repetidos, la combinación lineal que hay que escribir es distinta. En este caso veamos un ejemplo con factores repetidos, donde en este caso el factor repetido es x más 1, ya que aparece al cuadrado. Luego la combinación lineal que hay que escribir va a ser el primer término a sobre x, el segundo término b sobre x más 1 y el tercer término es c sobre x más 1 al cuadrado.
El resto del análisis es exactamente igual al que hicimos antes para obtener en este caso A, B y C. Luego siempre conviene elegir valores que anulen alguna de las raíces para cuando nosotros tengamos la ecuación básica y de esa manera poder obtener despejando de A1 los valores A, ¿sí? Los valores C y los valores de B, como tenemos aquí debajo. ¿Correcto? En el caso de que tuviéramos factores cuadráticos y lineales distintos, la composición se vuelve un poco más compleja, pero el método sigue siendo el mismo. Siempre el objetivo es analizar cuáles son las raíces que tiene el polinomio en el denominador y luego tener cuidado de hacer la construcción correcta de fracciones simples. En este caso, la descomposición necesita tener c por x más d para que nos dé precisamente la cantidad de factores de las fracciones simples que necesitamos. Yo no lo dije, pero para aplicar este método, el polinomio del numerador debe tener menor grado que el polinomio del denominador, sino lo que hay que hacer es el cociente de polinomios para poder obtener el polinomio, ¿sí? De esta manera, con el grado reducido para el numerador, y ahora sí aplicar el método. Luego, en el segundo paso, hay que factorizar el denominador si no apareciera factorizado de manera explícita. Luego, hay que construir los factores lineales según la cantidad, las combinaciones lineales según la cantidad de factores que tengamos, ¿sí? Y luego hay que fijarse si esos factores fueran cuadráticos, habrá que construir la combinación correcta, en este caso la combinación correspondiente a los factores, en este caso si parecían cuadráticos. Bueno, este método en sí de fracciones simples es un método bastante directo, se utiliza cuando tenemos cocientes de polinomios, así que específicamente sospechen de su uso cuando tienen cocientes de funciones que se pueden escribir como polinomios. Si no, este método no lo usen, no lo recomiendo porque no lo va a llevar a un buen puerto. En definitiva, no lo van a poder aplicar, ya que todas las expresiones que hemos deducido necesitan que tengamos polinomios. Bueno, espero que les resulte útil. Muchas gracias por escuchar y atentos para la resolución de más ejemplos. Saludos.